Sí, muy buenas noches a todos los hermanos. En esta noche vamos a comenzar el culto de oración y pedimos a los hermanos que nos acompañan por diferentes medios y puedan visitar la iglesia Buenas Nuevas, ¿no? Ubicado en la zona Pura Pura, Avenida Vázquez, calle Prolongación David Garzón, número 4. Esa es la ubicación de la iglesia Buenas Nuevas aquí en La Paz, Bolivia. Invitamos también a los que nos escuchan a través de Facebook, también YouTube. Queremos darle la bienvenida por participar y escuchar de nuestro culto de oración. En esta noche vamos a comenzar cantando con las alabanzas. Todos los hermanos, espero puedan acompañarme. Vamos a buscar una alabanza. Sí, todos los hermanos vamos a buscar una alabanza. La alabanza número 325, no sé por qué la gracia del Señor. La alabanza número 325. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Dice porque su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. Si vamos a cantar otra alabanza, busquemos la alabanza número 409, oh que amigo nos es Cristo. Busquemos la alabanza número 409, oh que amigo nos es Cristo.
amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargados de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Sí, queremos agradecer grandemente a Dios por permitirnos una vez más el culto de oración. Y como el nombre lo llama, ¿no? Culto de oración. En esta noche, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, nosotros con esa esperanza vamos a poder orar a Dios. Y aún nosotros tengamos dudas, tengamos alguna inseguridad, pero escuchando la palabra de Dios en esta noche, Dios va a dar la certeza en su corazón. Por eso solamente participando, solamente abriendo su corazón, Dios va a bendecir. Y en esta noche, al finalizar el culto, todos los hermanos vamos a orar, ¿sí? Por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por alguna situación, ¿sí? Entonces, invitamos, ¿sí?, a todos los hermanos que nos escuchan por diferentes medios, puedan participar. Y en esta noche vamos a cantar una alabanza más. Busquemos la alabanza número 442. Día feliz. Busquemos la alabanza número 442, día feliz. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy
procesión y parten superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Y aquí la alabanza dice, ¿no? Soy feliz, en su favor me gozaré. ¿Ustedes también están felices? Sí, amén, ¿no? Nosotros, cuando yo comparto la palabra de Dios con las personas, algunos no conocen, ¿no?, el Evangelio. Entonces, cuando yo comparto, ellos se quedan emocionados, ¿no? Porque yo no escuché eso antes, ¿no? Tantos años yo voy a la iglesia, nunca me hablaron de esa manera. Entonces empieza a sentir gran agradecimiento a Dios. Gracias, me dice a mí, ¿no? Pero yo le digo, no me agradezca a mí, agradezca a Dios. Sí. Ahora sí, Él le va a escuchar. Si usted solamente cree, Él le va a escuchar, ¿no? Entonces se siente feliz. Yo también me siento feliz. ¿Ustedes también? Sí. Vamos a cantar una alabanza más en esta noche. Busquemos la alabanza número 460, porque Él vive. La alabanza número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día
el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, muchas gracias. Hasta aquí alabamos. Muy buenas noches, hermanos. Sí, esta noche, por la gracia de Dios, tenemos el culto de oración, ¿sí? Miércoles. Y también quiero saludar a los hermanos, sí, que se están conectando por los diferentes medios, redes sociales y también a través de la Jerusalén Radio Online. También esta radio se puede escuchar en la página web, pueden entrar en misionbuenasnuevas.org.bo a través de la antena satelital Tupac Katari, ¿sí? Y nos escuchan en diferentes sintonías, como ser Caranavi, a través de la 92.9 FM, Colani, Israel, Chulumani, Asunta, Quime, Surani, Cataluni, Rurrenabaque y Ziberalta, ¿sí? Entonces queremos dar la bienvenida también a todos los hermanos que a través de estas sintonías nos están escuchando, ¿no? Todos los cultos que tenemos, amén. De verdad es una gran bendición. Entonces en esta noche vamos a orar. Voy a pedir a todos los hermanos, por favor, podemos inclinar nuestros rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos el culto de oración, Señor, y participar, escuchar su palabra, Señor. A través de su palabra podemos recibir la esperanza, la felicidad, Señor, en el corazón, la fuerza, Señor. Padre, esta semana hemos atravesado, Señor, diferentes dificultades y situaciones también, Señor, en muchas familias. Pero aún así, Señor, nosotros queremos como recibir su guía y humillando el corazón, aceptando su palabra, queremos avanzar, Señor. Padre, le pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y también permita, Señor, que muchos hermanos que hoy tal vez no están llegando puedan volver a conectarse, Señor, con la iglesia y recibir el corazón, Señor, que les pueda dar la esperanza, Señor. Padre, en esta noche, Señor, también le pedimos por las diferentes actividades, Señor, y también por la actividad que se viene, Señor, con el pastor Oxupar en Argentina, su visita aquí a Sudamérica, Señor. Padre, de verdad pueda trabajar grandemente, permita también que los hermanos podamos viajar, Señor, participar, escuchar la palabra, Señor. Padre, permita también, Señor, la sabiduría a cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y que esta noche también la palabra de Dios pueda trabajar, Señor, en nuestro corazón. Usted pueda abrir, preparar, Señor, nuestro corazón, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos en esta noche por tan preciosa salvación que nos ha dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias a su salvación nosotros podemos ser justos, santos y perfectos, Señor, delante de usted, Padre Celestial. De verdad, Señor, nosotros no éramos dignos, Señor, ni siquiera de estar aquí, Señor. Pero aún así, Señor, usted, pensando en nuestro espíritu, nos ha preparado todo esto, Señor, para nosotros. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos. Así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche entre los hermanos hay alguien que desea testificar, compartir su corazón, cómo la palabra está trabajando. Adelante, seminarista. Buenas noches hermanos.
¿sí? Cada vez que lo veo me da alegría, de verdad que mi corazón se pone muy feliz. Porque ya lo conozco a la mayoría de los hermanos, porque ya lo he visitado en su casa, ¿no? ¿Sí? Hermanos, hoy quisiera que me acompañen en el libro de Jeremías, ¿sí? Capítulo 1, nos vamos directamente al versículo 5. Jeremías, capítulo 1, ¿sí? Al 5. Voy a empezar a leer, ¿sí? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. De verdad que ya van 90 días que estoy dentro del seminario, 90 días que estoy recibiendo el entrenamiento por parte de los siervos, ¿no? Acá en la ciudad de La Paz. Estos días para mí son fundamentales porque cada vez la fe voy conociendo y voy también conociendo el camino para poder realmente llegar con el Evangelio a muchas personas para que la conozcan así como la he conocido yo. Dios ha trabajado maravillosamente y me he dado cuenta en estos 90 días. Papá está bien, ya no bebe mucho. Lo que me he enterado y lo que he hablado con él, de verdad que lo que comentan mis hermanos dice que está alejándose del alcohol. Y de verdad que yo toda la noche no pido a Dios eso, que también mis hermanos estén bien con sus esposas, con sus hijos. Y de verdad que Dios está trabajando grandemente en mi vida y en la vida de mi familia. Por eso estoy muy agradecido. Por eso todavía me aferro aún más a Dios, porque sé que Dios cumple su palabra. Porque yo cuando entré al seminario hay una palabra que se fortalecía en mi corazón y decía, tú y tu casa serán salvos. Y lo estoy viendo. Y eso es lo que realmente a mí me fortalece aún más de estar acá, de conocer aún más la palabra de Dios. Puedo ser necio, puedo ser terco, a veces no quiero escuchar, pero Dios tiene tanta misericordia de mí que todavía me mantiene firme aquí en el seminario. En estos 90 días que estoy dentro, he conocido muchas historias, muchas dificultades también de los hermanos que salgo a compartir con ellos. Pero de verdad que veo en su corazón también la palabra de Dios, porque ellos a pesar de las dificultades avanzan. Y eso para mí es un gran ejemplo. Ahí veo que Dios está trabajando, porque no solamente veo su vida de ustedes, sino veo la vida de mi familia, la vida mía también la veo con diferentes problemas y situaciones que tienen ustedes. De verdad que yo decía con este versículo, ya Dios me conocía desde que me estaba formando en el vientre de mi madre. Y es algo muy fundamental porque pese a todas las dificultades, a todas las cosas que he pasado, Dios siempre me cuidaba. Y hoy lo entiendo porque tiene un propósito conmigo. Y de verdad que yo, si aún no he encontrado al 100% a Dios, Dios a mí me ha encontrado. Y por eso estoy muy feliz, porque está trabajando en mi vida, así como también en la vida de ustedes. He hecho el viaje por la fe, que mayormente lo conocemos, el viaje sin dinero. De verdad que yo salí con la fe al 100% de acá de la iglesia, porque era una buena experiencia para mí, porque iba a tener mucho que contar. Pero estando ya en el lugar designado en Tarija, empecé a querer perder la fe, porque veía todo con mi vista, porque no teníamos dinero, no teníamos comodidades y teníamos que caminar mucho. Y a mí en lo personal no me gusta caminar. O bueno, no me gustaba porque ahora ya lo acepto. Hasta ya puedo ir hasta el Alto a pie. Ya lo he comprobado.
Así que estoy muy feliz, ¿no? Eso es lo que me da también Dios, ¿no? Aprender a humillar el corazón. A veces no queremos humillar el corazón. Yo, en lo personal, no quería humillar el corazón. Siempre era soberbio. Pero por eso Dios me trajo aquí, ¿no? Porque tengo esa dificultad. Pero aún así, Dios es misericordioso conmigo, porque estoy todavía en el seminario. Puedo tener muchas dificultades, pero aún así Él me permite avanzar. Por eso yo quería compartir este corazón con ustedes, porque de verdad que estoy muy feliz. Fueron 90 días, tal vez serán 100 días, 150 días, 200 días van a pasar, pero yo estoy muy feliz, porque Dios sé que está conmigo y me está mostrando su obra a través de mi vida. Puede faltarme algunas cosas materiales, pero la palabra todos los días aquí dentro del seminario no nos falta. Y eso de verdad que puede anular cualquier pensamiento que tengamos, porque los pensamientos que se me vienen, he entendido que son de Satanás, que solamente el diablo nos pone un pensamiento que nos hace dudar a veces de nuestra fe, de nuestro camino, no quiere sacar. Pero la palabra de Dios todos los días en la hora piadosa corta esos pensamientos, nos los anulan. Es importante que escuchemos la palabra. Yo soy feliz también al escucharlos a ustedes con su testimonio cuando voy a visitarlo a su casa, cada hermano, y poder llevarle la palabra, porque así como ustedes son felices, yo también lo puedo hacer, viendo que Dios está trabajando con su vida. Esto me permite avanzar, esto me permite realmente consolidar aún más el amor hacia mi familia, porque sé que Dios está trabajando en ello. Y la felicidad que tengo hoy, quiero transmitírsela a ustedes, porque mi padre está bien, mis hermanos están bien. Pueden tener dificultades, pero sé que Dios va a trabajar en su vida de todos y cada uno de ellos. Gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche hay alguien más que quiera pasar a testificar. Sí. Entonces, si no hay, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Amén. Vamos a invitar al hermano Deimar. Nos va a interpretar 2 alabanzas, que sería de mí y una alabanza más. Y también quiero pedir a todos los hermanos que estamos presentes en el culto, por favor, poder apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración, esto para no causar interrupciones, ¿sí? Durante el culto, por favor. Y también entre los hermanos que están conectados o tal vez a través de alguna frecuencia en Jerusalén Radio, también, ¿no?, tomar una posición adecuada junto a su Biblia para poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, a través de su siervo. Entonces vamos a dar, por favor, fuertes aplausos al hermano Deimar. Sí, buenas noches con todos los hermanos. Sí, estoy un poco nervioso de mucho tiempo. Dios me permite también poder alabar en esta noche. Yo quería alabar esta canción que me gusta muchísimo, se llama ¿Qué sería de mí? Porque ¿qué sería de mí si no estuviera con el apoyo de Dios? ¿Qué sería de mí si Dios no me guardara mi vida? ¿Qué sería de mí si Dios no estuviera conmigo? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como ciervo que brama por agua en el desierto.
si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor. La siguiente alabanza se llama Jesucristo basta. ¿Por qué Jesucristo basta en mi vida para que yo pueda ser feliz? Para que se llene mi corazón. Tal vez muchas personas han buscado diferentes cosas para refugiarse, ¿no?, en el mundo. Pero solo Jesucristo basta en mi corazón. Me da la felicidad, todo. Sí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen al Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias. Sí, ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón, amén. Abriendo nuestro corazón, vamos a escuchar la palabra. Adelante, pastor.
hermano no tiene oído. ¿Canta bien? Sí, yo he visto, ¿no? Y antes de empezar practicaba mucho, ¿no? Poco practicando mejoró. Igual la vida de creencia también, ¿sí? Practicando la vida, era la vida de fe, practicando mejora muchos. Una vez pastor nos habló sobre tigre, habló tigre. Entonces tigre, ¿cómo caza, sabe un animal? Un tigre, ¿cómo caza? Pero antes de agarrar ese un animal, primero, ¿qué hace tigre? Agachándose, ¿cierto? Y se acerca primero. Acercándose de ese animal, mi comida. ¿Qué hace? Agachándose. Luego, ¿qué hace? Como serpiente, y agachándose luego, despacito, y se acerca. Aunque su título es de rey, era rey de selva, ¿cierto? Pero cuando antes tiene hambre, entonces quiere cazar, agachándose se acerca. Un poco feo, ¿verdad? ¿No? Aunque no es serpiente, agachándose, pegando a la tierra y despacito se acerca. Luego cierta distancia llegando, recién ¿qué hace? Recién corre a toda la velocidad. Entonces ahí escuchando en el televisión también, no logra 100%. Poco porcentaje y logra y come. ¿Qué quiere decir? También y fracasa era, mucho porcentaje. ¿Ustedes han visto en el televisión como el tigre así como caza? Entonces eso ya sabemos, pero un día pastor nos explicaba igualito era. La vida de creencia, los hermanos piensan que no tengo la fe, soy carnal. Entonces igual era practicando, la fe va a crecer, dice. Entonces, ¿cómo va a crecer la fe? Entonces tigres, ¿sí? Ay, muy pobre era, antes de casar, agachándose, luego y se acerca primero, escondidamente. Pero pastor explicaba, pero ese tigre se arrepintió un día, dice. Se arrepintió. ¿Hasta cuándo voy a vivir? Soy tigre, ¿hasta cuándo voy a agacharse? Ay, no quiero vivir así, miserable. Desde al día siguiente, 5 de la madrugada se levantó. ¿A qué hora se levantó? Ese tigre, 5 de la mañana. ¿Qué hace? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya trotando. Entonces así ya trotando ese tigre, sí, trotando 100 metros, se cansaba mucho. No, pero no, yo quiero mejorar, ¿cierto? Todos los días, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora? 5 de la mañana se levanta. ¿Qué hace? 1, 2, 1, 2. Echa tigre, ya trotando. Entonces un mes ya 100 metros, ¿sí? O 2 meses, 200 metros. 3 meses, 300 metros. Ya 5 meses, ya 1 kilómetro. Mucho músculo ahí, tigre. Un día apareció, esa es mi comida. Y no agachándose. ¡Ah! Y ahí corre, animal, corre. corre. Entonces animal, qué loco es, tigre loco, ¿qué está hablando? Dice que corre primero. Creo que él comió algo mal, podrido, comió. Está mal, ese tigre loco era ahora. Pero qué raro, ya corre. Primeramente tú corre, dice. Entonces animal, al ver ese tigre, corre. Después, tigre, ¿qué hace? Después, tigre también comenzó y corre. ¿Qué pasa? Animales, corre. Pero ¿qué pasa atrás? Tigre es muy rápido. Al lado era, hey, más rápido, corre, más rápido. Ay, qué aburrido, más rápido, golpea y cae. Qué raro, ese tigre es súper.
Chistoso, hermano. Un tigre arrepentido. Igual, hermano, ¿hasta cuándo va a vivir? Dice, soy carnal. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Ya usted también se siente, se arrepiente, arrepintiéndose. Practicar era practicar. El tigre también practica, trotándose. Los cristianos también practica. ¿Cómo practica? ¿Cómo practican los cristianos? Ya, los cristianos, ¿cómo practican para que crezca la fe? Entrar donde hay dificultad. Muchos esconder, cómodamente quiere vivir. Entonces, ¿cómo tiene que cazar ese tigre? Agachándose. ¿Sí? Aunque no es serpiente, siempre agachándose. Aunque corre, ya no logra 100%. Sí, pastor, ¿cómo se explicaba? Los cristianos, sí, también puede crecer. ¿Qué puede crecer? ¿Qué puede crecer? La fe la fe. Por la fe puede hacer todos. ¿Hasta cuándo voy a vivir? Ay, soy carnal. Ay, de verdad, sí, verdad. Basta, yo no quiero vivir así. Cuando usted se siente, ya, primero, arrepentirse, igual que ese tigre arrepentido. Entonces, al día siguiente, ¿qué hace? Ya practicando y trotando. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, ya, no igual que tigre antes. Ahora, ¿qué tipo de tigres? Ahora otro tigre. ¿Usted no quiere vivir así? ¿Diferente que antes? ¿Sí? ¿Así quiere vivir? Practicar, arrepintiéndose. Ya basta. Yo también soy cristiano. ¿Hasta cuándo voy a vivir? 1 año, 5, 10, 20, 30 años. Basta. ¿Hasta cuándo voy a testificar? Solamente no tengo pecado. ¿Hasta cuándo va a testificar? No tengo pecado. Soy justo, limpio, hijo de Dios. Pero la vida de hermanos cristianos siempre agachándose. Cuando viene situación, agachándose. Ay, difícil. Ay, no puedo. Soy fray, inútil, no sirve. Ay, ya basta. ¿Hasta cuándo va a vivir? Cuando llega, ya tiene que arrepentirse. Amén. ¿Qué amén? ¿Entendieron? A usted también llegó a ese límite. ¿Ya basta? ¿Ya quiere cambiar? ¿Ya qué debe hacer? Practicar. Los hermanos, ¿cómo puede practicar? Enfrentar. ¿Dónde hay dificultad? Ahí enfrentar. Entonces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces así practica, usted la fe va a crecer. Muchos dicen, yo no sé, pero practicando puede saber. Soy frágil, dice, pero practicando yo también puedo hacer. No solamente siervo de Dios, pastores, ustedes también practicando puede hacer. Amén. Parece que no, amén. Así quiere vivir. Ya esta noche vamos a ver el libro de Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3. Desde versículo 1 voy a leer. ¿Ya encontraron? Ya Génesis capítulo 3, 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y has comido del árbol de que yo te mandé no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos y te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán y el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistió. Hasta versículo 21 hemos leído. Sí, esa noche Génesis capítulo 3, ¿no? Muchas veces hemos escuchado. Creo que hermanos algunos ya está memorizado ese Génesis capítulo 3. Génesis capítulo sale. Aquí empieza, aquí. Génesis capítulo 3 empieza. ¿Qué empieza? Hasta Génesis capítulo 1, 2 es paz, era paz. Llena de paz, llena de alegría, llena de felicidades. ¿Sí? Hasta Génesis capítulo 2 era. Pero cuando entrando Génesis capítulo 3 se quiebra todos. En nuestra vida también un tiempo está bien, llena de paz, llena de alegría,
Pero en nuestra también llega, no llega. Crisis llega, crisis. También, ¿qué llega? Llega. ¿Por qué llega? Aquí explica, ahí explica. Génesis capítulo 3, ahí explica, por qué se quebró esa paz, ¿no? Esa felicidad en el huerto de Edén. ¿Por qué se quebró? Explica. Ya algunos hermanos aquí, ¿y quién puede responder? ¿Por qué se quebró esa felicidad, esa alegría, llena de alegría? Aunque deseamos vivir felizmente, sin problemas, luego llena de esperanza, así queremos vivir. Pero Génesis, a través del libro de Génesis se explica. Entrando capítulo 3, detalladamente explica cómo se quebró esa felicidad. Luego cómo se fracasa, luego cómo destruye a la vida, explica. Algunos también explican. ¿Y por qué eso pasa? No entiende, dice. ¿Por qué eso pasa? Entonces, a través de Génesis capítulo 3, ¿sí, hermano? Junto escuchando, tal vez, ¿verdad? ¿No? Aquí podemos ver, entender. Si una pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Como hemos leído juntos capítulo 3, ¿y por qué se quebró esa felicidad, esta paz? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se quebró? Por el pecado. Ya por el pecado, el capítulo 3 ingresó, ¿verdad? No, el pecado era por ese pecado que ingresó al mundo, a nosotros, ya se quiebra toda la felicidad. Entonces ya vamos a ver, Romanos creo que capítulo 5. (5:12) explica bien. Voy a leer, hermanos, Romanos capítulo 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Aquí a través de Romanos 5 explica sobre el pecado. Génesis capítulo 3 ingresa el pecado, ¿verdad? El mundo también en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero Romanos capítulo 5 leyendo poco más detalle era cómo ingresó al mundo en nosotros. Ya, Romanos 5, ¿qué dice? ¿Cómo ingresó? Ya, por tanto, ¿cómo el pecado entró en el mundo por un hombre era? Ya, entonces ese pecado dice según la Biblia entró. ¿Usted entró a la iglesia? Antes de entrar, ¿a dónde estaba? A la calle. Sí. No quiere esperar, no esperaba esa respuesta. Afuera estaba, fuera de la iglesia. ¿Sí? Luego abriendo la puerta, entraron. Aquí igual dice, el pecado entró. Ya antes de entrar el pecado, ¿dónde estaba? Afuera era. ¿Sí? Ya puede ver, entender. Sí, afuera estaba. Muchos piensan pecado es como adulterar y fornicar y matar, robar, así piensan. Pero aquí leyendo, entró pecado, ¿sí? Aunque ya no es como alguna persona entró y salir, pero entró, dice, entró, ¿sí? No es que pensamos nosotros, robar, matar y arañar, ¿sí? Luego y matar, no es. Claro, eso también malos, pero la Biblia explicando, entró. Antes de entrar, ¿en dónde estaba? Afuera. ¿Sí? Ya 5:12 leyendo un poco más. Ya como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese un hombre es Adán. Y por el pecado, la muerte.
Ya, por ese pecado llegó la muerte. Entonces, ya vamos a ver, ese pecado estaba afuera. ¿Sí? Cuando ella entró, ahí llegó también la muerte. Entonces, Génesis capítulo 3 también igual. Aquí Eva y Adán estaban en el huerto de Edén. ¿Sí? ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba? Ya Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. ¿Estaba con quién? Con Dios. Dios creó. Ya Dios estando juntos, eran juntos. Pero ya estando en el huerto de Edén, ¿sí? Después de crear Dios, guiaba, daba. ¿Qué daba? A Adán y Eva, ¿qué daba? Todas las necesidades, dando, luego bendiciendo. Entonces, mientras Adán y Eva, ¿qué hace? Recibiendo de Dios, recibiendo su guía, su palabra, entonces automáticamente sus vidas estaban muy felices. Estaba mucha alegría, ¿verdad? ¿No? Gozos. Sí, tal vez viene algunas cosas, situaciones, problemas, pero estando con Dios, ya no era problema. ¿Qué dijo? No había problemas, ¿sí? Sí, olvidé español todo. ¿Sí? No había problema, ¿sí? ¿Por qué no había problema? Estando junto, ahí recibía, mientras recibiendo. Ya, la Biblia explica eso. ¿Cómo explica? Recibir, claro, esa palabra recibir. Ya, ¿puede entender recibir? Dios guiando, Adán y Eva recibiendo esa guía de Dios. ¿Sí? En esa forma la Biblia explica. ¿Sí? ¿Y cómo explica esa forma? ¿Cómo? ¿Puede entender? Dios guiando a través de su palabra. Adán y Eva, ¿qué hace? Recibir era su palabra, su guía. ¿Sí? Ya, en esa forma la Biblia, como dice, así vamos a ver, explicamos, ahí está escrito. Ya, Génesis capítulo 2. (24) tiene, hermano. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Ya encontraron? Ya ustedes pueden leer, ya los hermanos que están en sus casas también pueden leer. Ya 1, 2, 3. Ya Dios dando su guía, su palabra, Adán y Eva, ¿qué hace? Recibir su guía, su palabra. Ese se llama versículo 24. 24, ¿cómo está escrito? ¿Se escucha bien? Que no está matrimonio. Todos solteros, solteras nomás está aquí. Un poco difícil, ¿no? Iván está. Ya Iván Emilio puede ayudar. Único matrimonio con su pareja está aquí. Ya, en el huerto de ya Dios daba su palabra, su guía. Adán y Eva, ¿qué estaba haciendo? Recibir, ¿verdad? No, recibir. Recibir. ¿Sí? En esa forma, ya Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿cómo está escrito? Sola una carne, dice. Sola una carne. ¿Qué quiere decir? Uno. Entonces Dios creó. Primero, ¿quién? Adán. Luego ha dado, todo ha entregado. Pero un día mirando, Adán, soltero era, está pudriéndose. Por eso, cara oscura. Ay, qué pobre. Todos los animales tienen su pareja, pero mirando a Adán,
soltero era. ¿Sí? ¿Cómo está haciendo? Está podriéndose. Entonces Dios, para él, ayuda idónea. Se hizo dormir profundamente. ¿Lo que hizo? Sacó costilla, luego cubrió por la carne. Si así salió. ¿Quién salió? Sí, Evangelista Patricia salió. Luego Dios, ¿qué hizo? Agarrando, ahí ya presentó. Entonces, Evangelista Emilio, al mirar ya Evangelista Patricia, ¿qué pasó? 10,000 voltajes de electricidad. Amolado. Luego, ¿qué hizo Evangelista Emilio? ¿Cómo hizo usted? Ya, y aceptó, era recibir. ¿Cómo recibir? Sí, recibiendo. Ya, Dios trajo, entregó, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya, Adán, ¿qué hizo? Recibir. Ese se llama sola una carne. Uno. ¿Con quién uno? Con Adán, Eva, uno era uno. Un día Eva está soltero, estaba trabajando, él era profesional, ganaba mucha plata en Santa Cruz. Un día, pastor de La Paz, hablamos, pastor, aquí hay un soltero, está podriéndose en Santa Cruz. Está podriendo en Santa Cruz. Igual en La Paz está pudriendo otra también. Entonces está bien. Así entre pastores nosotros hicimos entrevista un día. ¿En dónde hicimos entrevista? ¿Recuerda? En Cochabamba era, ¿sí? Un restaurante así hicimos, aprovechando un evento. Entonces ahí usted, nosotros, pastor, nosotros entregamos. Después ella recibió, Evangelista Emilio, ¿qué hizo? Conversamos con ella. Solo conversaron. Sí. Aceptó. Ya, aceptó, ¿verdad? Amén. Ya, cuando Evangelista acepta, ¿cómo puede ser? Una sola carne, solo uno. ¿Sí? Igualito, Evangelista Patricia también un día sí recibió. ¿A quién recibió? Pastores obligaron. Olvidó. Evangelista Patricia también aceptó, recibió. ¿A quién recibió? Sí, Evangelista Emilio. Cuando recibió sola una, así unió era y puede abrazar. ¿Cómo se une? Abraza. Ya usted no mira, sí. Ya abrazó. Solo uno. Bíblicamente uno es uno. ¿Sí? No habla dos, uno habla. Creo que ustedes han escuchado educación para la familia, ¿verdad? ¿No? Uno más uno. Uno dice, mi esposa. Así se unió, uno era. ¿Cuándo puede ser uno? Dios, otra vez, ya, creo que, ya Dios creó Eva, luego entregó. ¿A quién? Adán. Ya, Adán, ¿qué hizo? Recibió. ¿A quién recibió? Eva. También recibió era la guía de Dios y su palabra. Unió. Sí, ¿verdad? ¿No? Por eso solo una carne, dice la Biblia. Sí, muchas gracias, ¿sí? Poco después también voy a llamar otra vez, ¿sí? Ya, ¿qué quiero explicar? ¿Sí? El pecado entró. Antes de entrar, ¿en dónde estaba pecado entonces? Afuera, ¿verdad? ¿No? Afuera, luego entró. Ya, ¿qué quiere decir entró?
¿Mm? Recibió era, recibió. ¿Sí? ¿Ya puede entender? Sí, ya, entonces vamos a otra vez. Sí, por favor, sea aquí. En ese caso, 바로 no, si Emilio aquí siéntese, descanse. Mujer necesita mujer. ¿Sí? Esta Patricia. ¿Quién es? Eva. Porque capítulo 3, ¿sí? ¿Quién es? Eva. Eva, ¿sí? Entonces, serpiente se acercó. ¿Quién es serpiente? Aquí ya Teimar ya aquí. Serpiente muy alto, ¿sí? Largo serpiente. Ya, ok, aquí. Eva está aquí. Eva está aquí, serpiente allá, ¿sí? Ya luego, ya capítulo 3, serpiente se acercó de Eva. Luego, ¿qué dijo serpiente? Y ya conversando, serpiente habló, come, no morirá, ¿verdad? No morirá, así ya habló. Ya puede hablar como estilo de serpiente. No vas a morir. Eso no es serpiente. No vas a morir. Ya, entonces, serpiente habló, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dijo serpiente? No morirá. ¿Eso no me habló? No morirá. También tú también vas a ser como Dios. Ya, hasta ahí. No vas a morir. Vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Ya, después de escuchar, ¿no? Serpiente habló. Eva escuchó, ¿verdad? ¿No? Ya ahora más importante, Eva. Serpiente habló, come no va a morir. Luego tú vas a ser como Dios. Entonces Eva escuchando, después Eva, ¿qué hizo? Agarre. Ese es árbol. Ya Eva mirando ese árbol, como era bueno, se veía, era bueno, era codiciable, ¿sí? Agradable. Luego finalmente como comió, ¿verdad? ¿No? Sí. Come. Ya comió. Ya, eso quiero. Ya no, ya agarre. Ya comió. ¿Por qué comió? Ya, ¿por qué comió? Ya, antes ¿quién era? Era Adán. Luego ¿quién? Eva era. Dios, Adán, tu ayuda idónea. Entonces Adán, ¿qué hizo? Ese hueso de mi hueso, mi carne, recibió, ¿verdad? ¿No? Luego solo una carne. Igual, ahora serpiente también, ¿qué habla? No va a morir, come, va a ser como Dios. Eva, ¿qué hizo? Recibió. ¿A quién recibió? El serpiente recibió. Luego, han sido, ¿qué ha sido? Una sola carne. Uno. Cuando recibió, y sola una carne. Luego, ¿qué hace Eva? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Mirando. ¿Cómo se ve?
¿Es codiciable eso? ¿Es agradable, hermanos? Eso comiendo va a morir. Entonces yo entregaré ahora, veneno era veneno. ¿Usted en su casa tiene ratones? ¿Sí? ¿Usted han dado venenos? Así, echando. ¿El ratón cómo muere? ¿Usted no han visto ratón que tomó el veneno? Parece usted inocente. En Santa Cruz, mucho ratón en la iglesia. Por eso hicimos trampa. Me arrepentí. Me arrepentí. No haga trampa mejor. Si toda la noche grita era. Al día siguiente, ¡oh, Dios mío! No quería ver. Mejor veneno. ¿Sí? Veneno, sí, así, silencio, ¿verdad? ¿No? Desde ahí cambiamos, veneno echamos. Luego yo encontré que un ratón comió veneno. ¿Cómo murió, sabe? ¿No sabe? Ah, no tiene ratón en su casa. Ratón también así, de su nariz, de boca y sangra. Sangra. Lengua sale lengua. Igual que hombre era. Sí, veneno. Entonces aquí ya, ¿por qué eso hablamos? Ah, claro, sí. Eso. Si entrego a ustedes veneno, ¿se ve bueno? ¿Se ve agradable? No era, no. Porque Dios había dicho ciertamente, morirás. Pero cuando se unió, recibió, ¿sí? No va a morir Eva. Tú vas a ser como Dios. Eva recibió. Cuando recibe, ¿qué pasa? Solo una carne, uno era uno. Luego Eva mirando ese árbol, ¿cómo se ve? Agradable. Ya, ¿por qué se ve agradable, sabe? El serpiente era. ¿Sí? ¿Sí? Eva, agradable. Tú vas a ser como Dios. Tus ojos van a ser abiertos. Entonces ya, solo una carne era, solo uno. Recibiendo eso, ¿cómo se ve, Eva? Agradable, codiciable, alcanzar la sabiduría. Comió, ¿verdad, no? Ya, ¿cómo comió? Cómelo. Ya comió, ¿verdad, no? Ya, ahora ya necesita ya varón aquí. Ya Eva ahora unió, ¿con qué unió? Serpiente. Después, ¿qué hizo? Comió. Después de comer, ¿qué hizo? ¿No? Después de comer, ¿qué va a hacer ahora? Hágalo, hazlo rápido. Porque Eva no lee la Biblia, no sabe, ¿cierto? Después no sabe historia, parece. Solo cocina nomás, ¿cierto? Todo el día, parece olvidó. Eva, ¿qué hace después? Aquí, ven. Cuando anda, junto. Porque solo uno era, aquí junto. Luego ya, ¿qué dice? Sí, mi amor, come, no va a morir. Tú vas a ser como Dios era. Luego él se entregó. Adán, ¿qué hizo? ¿Comió? Eva, ¿qué dijo? Ya hable. Eso es, no va a morir. Tú vas a ser como Dios. Si comes ese fruto, no vas a morir porque yo no he muerto. Vamos a ser como Dios. Ya, Eva, ¿qué habló? Ya habló, ¿verdad? ¿No? Adán, ¿qué hace? Primero, recibe. Se pega usted, se pega. Hay serpiente también. Recibió a Adán, ¿verdad? ¿No? Y se llama uno solo. Después de comer, ¿qué hizo después?
Ya, después de comer, ¿qué se siente? Vergüenza. Ah, vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Estoy desnudo. Ya, desnudo. Desnudo. ¿Qué dice entonces desnudo? ¿Qué debe hacer desnudo? Hay que cubrirse con hojas de higuera. Adán se sintió desnudos. Eva también se sintió desnudos. Antes, cuando creó en el principio, ¿cómo estaba? Pero en ese momento se sintió vergüenza. ¿De dónde llegó? ¿De dónde llegó? ¿Qué surgió? Eso solo una carne. ¿De dónde llegó esa vergüenza? ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Sí? Ya serpiente era serpiente, hablando Satanás. ¿Sí? Satanás, guía era guía, solo uno. Se sintieron vergüenzas. Satanás, ¿qué dice? Ah, qué vergüenza es Adán. Qué vergüenza Eva. ¿Qué está haciendo? Sí, rápido. Luego hace un cose, ¿verdad? ¿No? Ya, eso, ya, arrancando. Ya, usted también. Ya, señor serpiente también. Ya, tres juntos. ¿Desde ahí con quién anda? Ya, uno era uno. Ya, arrancando, ¿qué hace? No malogre todo, sí, eso no, uno nomás, sí, okay. Entonces después ellos cubrieron, ¿verdad, no? Sí, cubrieron. Luego ya apareció. ¿Quién apareció? Dios apareció. Soy Dios. Disculpe, sí, disculpe. Soy Dios. Mirando, y qué raro era. Cuando Dios creó a Adán, sí, era soltero. Luego mirando él, soltero era. Por eso Dios para Adán hizo ayuda idónea. Entonces, dos conoce a Dios. Pero al ver ahora, ¿con quién está ahora? ¿Cuántos son? Y tres están juntos. Antes, dos, ¿verdad? ¿No? Dos. Romanos capítulo 5 dice, el pecado entró era. ¿En dónde estaba? Fuera. Era dos. Él estaba afuera, pero entró. ¿Cómo entró? No va a morir. Come. Va a ser como Dios. A través de su engaño era. Su pensamiento, palabra, ¿verdad? ¿No? Aceptó. Por aceptar, recibir, ya entró. ¿A dónde entró? En la vida de Adán y Eva. Desde ahí han sido uno. Por eso Dios un día mirando, muy raro era. Y dos conoce, pero otro mirando, Dios, ¿y quién es Él? Él muy malo era malo. Dios mirando, ¿qué está haciendo? Eva, qué vergüenza. Tápalo. Adán, qué vergüenza, inútil, feo, es frágil. Luego, ¿él qué hace? Él todo lado lleva, él todo lado lleva. Él lleva aquí, ellos se van. Él se va a Santa Cruz, ellos también se va a Santa Cruz. Él entra al baño, ellos también entra al baño. Solo uno. Qué raro. Dios mirando muy raro era. Por eso Dios llamó. ¿Cómo llamó? Adán llamó. Pero ¿qué pasó? Dios llamó a Adán. Antes, Dios llamó a Adán. Entonces, ¿Adán cómo estaba? Sí, Dios, feliz era. Sí, Dios, feliz. ¿Qué me dará? ¿Qué me dará?
que me bendecirá. Feliz era, feliz. Pero ese día Adán llamó. ¿Qué pasó? ¿Por qué escondió? ¿Por qué escondió? Solo uno. Él dijo, ¿qué dijo? Qué vergüenza ustedes, desnudos. ¿Cómo va a presentar ante Dios? ¿Dios qué va a hacer? Dios va a chicotear. Qué vergüenza. Chicotear. ¿No? Dios, maldito sea. Dios va a exhortar. Qué miedo es. Ustedes, escóndelo. ¿Quién habla? Satanás habla. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esconde. Ya esconde atrás. ¿Usted también qué hace? Sí. Siempre anda atrás, ¿verdad? ¿No? Esconde. Por eso Dios habló. Adán. Entonces, Adán responde. ¿Qué responde? ¿Dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ya, Dios escuchó, ¿verdad? ¿No? Adán, ¿qué respondió? Sí, él tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Está desnudo, cometió, era así piensa. Pero Dios después de escuchar, Dios respondió a Adán. ¿Qué respondió? Dios sabía que no de él, no de Adán. ¿Quién te enseñó? Entonces Adán, ya ven, ¿qué tres? Ven, ya aquí. Y Adán, Eva, ya serpiente aquí. Ya Dios preguntó, ¿quién te enseñó? Adán pensaba, ¿qué pensaba? Que yo tengo miedo. Porque yo, ¿qué hice? Yo cometí pecado. Yo adulteré, por eso me escondí. Yo golpeé, por eso me escondí. Yo hice malas cosas, tengo miedo, por eso escondí. ¿Y a quién habló? Adán. Él habló. Pero ya Dios escuchando, no de él dice. Por eso preguntó, ¿quién te enseñó? Era que no de él era. ¿Sí? Afuera entró en él. Todo lo que da, que él habla. ¿Ya puede entender, hermanos? Pero él considera envío. Yo hice, pero no él. Dios está hablando, ¿no? ¿Quién te enseñó? Entonces Adán dijo, ¿quién te enseñó? Estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Por eso, ¿quién te enseñó? Eso ya sé. ¿Quién te enseñó eso? La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Esa mujer dónde está? La mujer que tú me diste. Entonces Dios cuando preguntó, Adán, ¿qué hace? Esa mujer me dio, dice. Esa mujer me hizo comer. Esa mujer me enseñó ese miedo, esa vergüenza. Entonces Dios escuchando, Adán no es ella. ¿Quién es? ¿Quién enseñó? Él era él. Sí, ¿verdad? ¿No? Pero Adán, ¿cómo considera? Eva. Primero él pensaba, yo hice, yo tengo miedo. Pero Dios exhorta, ¿verdad? ¿No? ¿Quién te enseñó? No sé muy bien, ella maldita me enseñó, era culpando rápido, ¿cierto? No quiere recibir exhortación. Parece seminarista. Grita. Yo no, él me hizo. Seminar igualito parece. ¿Ustedes también así hacen? Semilla de pecado era pecado, por eso. Entonces, aquí Eva, Dios, Eva, ¿quién te enseñó? ¿Quién hizo comer? Entonces, Eva, ¿qué dice? Serpiente me engañó. Ya, serpiente. Finalmente, ¿quién? Él era él.
pero siempre así anda junto, ¿verdad? ¿No? Dios, ¿por qué eso pregunta? Porque Dios, ¿por qué uno a uno pregunta? Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? Mujer, ¿quién ya habló? Porque Dios uno a uno preguntando ahora. Todo lo que usted ahora habla, no de ustedes, que dio, ¿quién dio? Quiere enseñar Dios. Ustedes andan juntos, ¿con quién? ¿Ustedes andan con quién? Serpientes. Esta uno era uno, péguense más. ¿Ya usted también? Dios quería enseñar una cosa. Ustedes son uno era uno. ¿Con quién? Satanás era Satanás. Usted no es de Dios. Pero Adán, Eva considera. ¿Qué considera? Soy de Dios, porque Dios me formó. Dios me creó. Luego yo deseo tengo. ¿Qué deseo tengo? ¿Sí? Quiero agradecer a Dios. Por eso él lo considera, ¿cómo considera? De Dios. Pero Dios quería enseñar. ¿Qué quiere enseñar? Adán, Eva, ustedes son de Satanás. Con Satanás se unió. Usted ha separado. ¿De quién? Separado de Dios. Usted todo lo que habla y todo lo que piensa, no de ustedes. ¿De quién? De él. Luego Dios maldijeron. Dios maldijo, castigó, sufrimientos, dolores. Luego también desesperanza. Ahí llegó. Así el Dios. Así está escrito, Génesis capítulo 3 era 3. ¿Ya puede entender, hermanos? Ya, ok, ya puede separarse todo. Ya puede separarse. Ya, ok. Luego usted puede ver Primera de Corintios capítulo 6. Ya ustedes encontraron Primera de Corintios capítulo 6, el versículo, ya Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 15. Ya Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 15 voy a leer. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Entonces aquí leyendo es, ¿no sabes que vuestros cuerpos, aunque tiene usted su cuerpo tiene? ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún. Ya, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya puede entender? Poco difícil, ¿verdad? No, por eso versículo 16 está más detalle, ¿no? Más fácil. 16. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Sí. Ahora no son matrimonio. Aquí un varón
¿Aquí quién es? ¿Quién es? ya terminó Eva, ese actriz terminó. Ahora él, ¿sí? Una actriz de ramera, ¿sí? Disculpe. Ahora, ¿quién es? Ramera. Ramera. Aquí un jovencito, tiene mucho deseo, pero al mirar, esa señora, muy bonita, deseaba. Entonces esa ramera, ¿qué hace? Voy a conquistar. Quiere conquistar, dice. Sí, muy inocente ese ramera. Ramera, ¿cómo se llama? ¿Qué quiere decir ramera? Según su deseo, vende cuerpo, no solamente a un hombre. Ese hombre, otro hombre, otro hombre. Se llama ramera. ¿Por qué hace? Por su deseo, para ganar dineros. Por eso al mirar aquí, ¿quién? Un joven. Ay, pero esa señora no quiere porque muy feo es. Chiquitito, negritos, hasta cara feísimo. Pero esa ramera desea, ¿qué desea? Dinero, dinero. Luego, ¿qué hace? Ven, dice. ¿Cómo hace? ¿Cómo coquea? Coquetea. Entonces así, coqueteando, ese joven se enamoró. Muy bonita, parece que me ama. Dice que ven, dice, me ama, dice. ¿Sí? ¿Ama o no ama? No ama. ¿Y qué ama usted? El dinero. Solo dinero, hay bolsillo de su dinero ama, celular. Pero ese joven considera, ¿qué considera? Ella dice que ven. Sí, soy guapo, ¿verdad? Aunque chiquitito, soy guapo. Luego ahí se va. Luego, ¿qué hace? Se une, así se une. Así va a ser, dice, según la Biblia. ¿Cómo dice esto? Una sola carne, no hay dos. Uno. ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? Sí, ahí se une con ramera, sola una carnes. La Biblia explica, hermanos. Se une. ¿En qué manera se une? Satanás habla, da deseo y pensamientos. Luego nosotros, ¿qué hacemos? Recibimos. Ahí se une. Sola una carne. Desde ahí, ¿quién ya dirige? Cuando se unió, ¿ya quién dirige ahora? A Satanás dirige. ¿Se ve Satanás ahora? Ya se unió. ¿Con quién se unió? Una ramera, un muchacho inocente. Ya, desde ahí, ¿quién dirige? Ramera. Él es su comida. Mañana otra vez venga, dice. Mañana otra vez ven. ¿Qué dice? Sí, está bien. Pero mañana cuando venga, sí, mano vacío no venga. Mañana cuando vengas trae mucho dinero, no vacío. Sí, está bien, te voy a traer mucho dinero. Él vende. Su casa vende. Su auto vende. Todo vende. Luego, lo que dice, hacer. Se va. ¿Qué hace? Se une. Un tiempo se separa. ¿Por qué se separa? ¿Por qué se separa un tiempo? Para recibir su guía, se separa. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hace para llevar dinero? ¿Qué debe hacer? Trabajar. Albañiles, taxista. Luego, estudiar para tener más dineros.
Luego trabajando dinero, ¿qué hace? Aquí. Aquí está el dinero que me pedías. Ay, gracias, esto siempre esperé. Más dinero trae. Más dinero quiere. ¿Qué dice? Sí, luego te traigo más. Luego después va a traer, dice. No, rápido tenés que traer. Necesito mucho dinero. Sí, está bien, tengo que ir a casa. Rápido, entonces, rápido. ¿Sí? ¿Qué hace? Albañil, más rápido, taxi. ¿Sí? Más rápido estudio. Luego, ¿qué hace? El dinero. Luego, después, aquí, ¿qué hace luego? Ya se une. Y solo una carne. ¿Quién dirige, hermanos? ¿Quién dirige? Ramera. ¿Por qué un tiempo se separa? ¿Por qué un tiempo se separa? Luego trabaja, estudia. ¿Por qué un tiempo así se separa? Recibir guía. Después, aquí se une. Solo una carne. Ya versículo 17 tiene, hermanos. Ya, hermanos, pueden leer 17, 1, 2 y 3. Ya, pero aquí cuando se unirá con el Señor, ¿cómo se une con el Señor? ¿Cómo se une con el Señor? Ya, ese muchacho, ¿cómo se unió con Ramera? Ella, ven, dice, ven. ¿Sí? Entonces, escuchando, se acercó, se unió. Ese muchacho, ¿cómo se unió con Ramera? Escuchando, recibió. Ya, con el Señor, ¿cómo se une entonces? Ese muchacho, ¿cómo puede ser uno con el Señor? Escuchando, pero está enamorando, feliz, era feliz. Está feliz con Ramera, disfruta. Luego un tiempo se separa, ¿qué hace? Trabaja duro. Luego otra vez se va. Entonces Ramera sigue pidiendo, ¿qué pidiendo? Entonces él, ¿qué hace? Sigue trabajando. ¿Cómo puede unirse con el Señor? ¿Esa vida feliz? Sí, feliz. Entonces más falta trabajar duro, ¿cierto? Ya sí, feliz aquí. Ya pide, ¿qué más necesita? En dólares traiga dinero. Ya ahora. Sí, está bien. Ya dólares ahora. ¿Qué trabaja? Más duro. Ya sigue. Ya ahora, ¿cómo se siente? Muy cansado. ¿Sí se siente feliz? No, estoy muy cansado ya. ¿Otra vez quiere unir con esa ramera? Ya no quiero ya. ¿Por qué no quiere? Mucho me canso y mucho sufro. Ya entonces llega, ¿qué llega? Sufre, ¿cierto, no? Entonces él quiere, ¿qué quiere ahora? No quiere vivir esa vida. No quiero esa vida. Yo quiero unir, ¿con quién? Con Dios, era Dios. Entonces en ese momento Dios siempre abraza, ¿verdad? ¿No? Su brazo abierto. Luego Él viene. ¿Cómo viene al Señor? Arrepentido. ¿Qué es arrepentido? Se corta. ¿Quién? Ramera, ya no más. Porque esa vida es sufrimiento o miserable.
miserable. Luego no más quiere. Luego se une ¿con quién? ¿Con quién se une? Con Dios se une. Desde ahí, ya, mira, ya Ramiro otra vez, ¿qué hace? Ya llámelo. Llamando, ese señor, ¿va a ir o no va a ir? ¿Por qué no va a ir? Ya no va a recibir, aunque ella, ¿qué hace? Emilio, ven. Emilio, ven. Pero Emilio, ¿va a ir o no va a ir? ¿Por qué no va a ir? Ya se unió ¿con quién? Dios era. Unió con el Señor. ¿Qué quiere decir? Ya no recibe de allá, sino recibe de quién. Acá recibe. Se llama, se unió. ¿Sí? Aunque ella y pide, ¿verdad? Ven. Pero Emilio no vaya. Ella va a destruir. Entonces Emilio escucha. ¿Qué escucha? Sí, del Señor era de Dios. Así se unió. Ya, ¿puede entender? Primera de Corintios. Sí, por eso ya último versículo aquí. Ya, Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Ya podemos leer juntos todos. Ya, 1, 2 y 3. Habéis sido comprados. Sí. Si Dios compró, ¿verdad? No a nosotros. Hemos sido uno, era. Somos las cosas de Dios. Hemos sido uno. Por eso aquí leyendo, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios era. Por eso aquí, momento, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por nuestro cuerpo, ¿qué hace? Glorificar. ¿A quién? A Dios, hermano. Por nuestro cuerpo, glorificad a Dios, que hemos sido uno. Era. Ya no recibe de ramera. Entonces, ¿de quién recibe, hermanos? Sí, ya volviendo a Génesis capítulo 3 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Aquí. Génesis capítulo 3 leyendo. Cuando Dios llamó a Adán, Adán escondió. Entonces ya ahora leyendo puede entender. ¿Por qué escondió? ¿Por qué escondió? ¿Por desnudo escondió? ¿O por qué escondió? Recibiendo era, sigue recibiendo. ¿De quién? Satanás era, Satanás. ¿Sí? ¿Por qué tiene miedo? Sigue recibiendo. Ya vamos a ver. Ya aquí puede unirse. Aquí es más cerca. Ya unir. Ya aquí. Cuando Dios llamó, ¿por qué escondieron? Ese serpiente, Satanás, y guiando era guiando. Pero ellos no entienden, porque ellos piensan miedo, desnudos, por eso escondieron. Pero Dios está enseñando, preguntando uno a uno, ¿por qué? ¿Por qué? Finalmente, ¿quién? Satanás era Satanás. Dios como maldijo era ellos, ¿verdad? ¿No? Luego, último versículo, Dios mató un animal. Luego, y puso Adán y Eva. ¿Sí? Así está escrito en su Biblia, hermanos. Porque ellos, si arrancando la hoja de higuera, ¿qué hicieron? Ya, entonces una pregunta, ¿por qué ellos arrancando por la hoja de higuera hace su vestido? ¿Por qué así ellos hace?
Él era todo, que se unieron. Se uniendo, qué vergüenza, tápalo, ¿sí? Mira esa hoja de higuera. Pero esa hoja de higuera puede tapar bien. No dura mucho tiempo, ¿verdad, hermanos? No dura mucho. Hermanos, Jeremías tiene capítulo, ustedes, un momento. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 2, de versículo 13. Ya, vamos a leer juntos. Jeremías capítulo 2, el versículo 13, vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. ¿Por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Ya, cuando sucede separaciones, como Génesis hablamos, pecado entró, quiere decir recibió, se unió. Luego separaron de Dios. También bíblicamente explica la muerte, ¿sí? La muerte es separaciones. Entonces aquí Adán y Eva separaron de Dios. Luego se unieron ¿con quién? Satanás. Luego, ¿qué hace Adán y Eva? Trabaja para cubrir, solucionar, ¿sí? Pero ya Jeremías leyendo dice, ¿qué dice? Dejaron a mí, dice, ¿qué es? Separaron. Separando de Dios, luego ¿qué hace? Para solucionar de sed, él lo hace trabajo. Pero ese trabajo porque esa cisterna cavaron, ¿cómo estaba? Rota. Hermanos, después de separarse de Dios, hace. Aparentemente muchas cosas, pero nada se queda, hermano. Como unas cisternas no retiene, hermano. Aparentemente, pero la gente ¿por qué sigue haciendo? Aquí, trabajo, ganarlo, para lograr, para hacer, para lograr, sigue, porque ellos alejaron de Dios. Hermanos, los hermanos también creen en Dios, congrega, pero ¿con quién se une, hermano, usted? ¿Usted con quién se une? ¿Con el Señor se une? ¿O su deseo, su pensamiento se une, hermanos? Después de separarse, y todo trabajo es, de una cosa puede tener, todo va a perder. Pero porque la gente sigue, porque sigue, ¿sabe? Quiere destruir sus vidas. Jamás puede unirse con Dios. Mientras trabajando, ellos va a vivir separado de Dios. Separado de Dios, toda la vida que hace, cavar, duros. Voy a lograr, voy a tener, voy a vivir, voy a hacer todas las vidas. Luego, lejos de Dios, vivirá, ¿sí? Una maldición. Amén, hermanos. Que amén. Que amén. Sí, esta noche escuchando, hermano, muy importante. ¿Con quién va a unirse ustedes?
esta noche ustedes, escuchando su propia voz, sus pensamientos, ahí se une, ustedes serán sola una carne, con Satanás será. Luego separando de Dios toda la vida, ¿sí? Siendo ese instrumento. Pero esa noche ya basta, yo no quiero vivir así, ya basta, ¿sí? Me uniré con el Señor, yo viviré con el Señor. Luego desechando, dejando de nosotros, se une. ¿Con quién se une? Con el Señor era recibir su palabra. Su guía recibiendo puede unirse con el Señor. Con el Señor será sola una carne. Ya, escuchando, ¿fácil o difícil? Fácil, fácil. Depende de con quién se une, hermanos. Ya, aquí son actores, buenos actores, ¿verdad? ¿No? Ya, aplausos. Sí, gracias. Sí, para terminar, sí, acá, como Génesis capítulo 3 hemos leído esta noche, Dios todo explicó. Adán, Eva, usted está separado de mí. Luego se unieron con serpiente. Por eso está recibiendo maldiciones. Por eso tiene miedo. Todo lo que trabaja en vano es. Luego Dios maldijo. Entonces Adán y Eva escuchando ya podía entender, podía ver. Yo pensaba que todo lo que surgía de mí, pensaba yo, pero Dios como declaró, ese Satanás era. Fui engañado de Satanás, soy víctima de Satanás era. Soy instrumento de Satanás, no quiero vivir. Ahí arrepintiéndose, luego Dios regresa. ¿A quién regresa? Ya, Adán y Eva regresaron a Dios. Adán y Eva regresaron a Dios. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe usted así valientemente no dice alguien? ¿Cómo sabe ellos no regresaron a Dios? Ya vamos a ver último versículo, ya 21. Ya 21, ya encontraron. Ya vamos a leer 1, 2 y 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén, hermanos. Ellos trabajaban antes, mientras estando unidos con Satanás era. ¿Quién hicieron? Adán y Eva cosieron era hoja de higuera. ¿Sirvió o no sirvió? Nada era. Dios mató un animal, luego hizo una túnica. Luego, ¿qué hizo? Vistió era, vistió. Otra vez. Adán, buen actor, ¿sí? Debe recibir premio. Adán antes andaba con quién? Satanás era. Pero soy instrumento de Satanás era. No quiero vivir así. Luego se arrepintió. Yo regresaré a Dios. Yo me uniré con Dios. ¿Cómo puede unirse Dios? ¿Cómo puede? Yo voy a ir a Dios, por se une así. Así se acerca de Dios, se une así con Dios. ¿Cómo puede unirse con Dios? Él tanto desea, no quiere vivir. Arrepintiéndose, desea volver, unir a Dios. Dios también desea. ¿Qué desea Dios? Tanto quiero recibir era, pero necesita a Dios. ¿Qué necesita? El sucio, manchado era, manchado con Satanás. Por eso Dios, ¿qué hace? Debe limpiar era, limpiar.
perfectamente. Por eso, ¿qué hace? Mirando un animal. ¿Dónde está un animal? Aquí está animal, ese mina está Reinaldo. Un animal. ¿Ya usted quién es? Animal. Un animal bestia es. ¿Sí? ¿Por qué animal sabe? Animal. ¿Por qué animal? Diferencia. ¿Qué es? Animal no quiere pensar mucho, aunque pensando no tanto como el hombre, ¿cierto? Por eso esa vida lleva comer, cagar, dormir. Eso nada más, no hay otros. Comer, hacer necesidades, dormir, disfrutar nada más. Por eso hablamos, ¿cómo se llama? Animal era animal. Dios vio para vestirse, mirando hoja de higuera, siempre tiene que cambiar, sufre. Por eso mirando un animal, ¡pum! Mató, ¿verdad, no? ¡Pum! Ya mató. Sangrando, ¿por qué no muere? Muy fuerte animal, parece, ¡pum! Ya murió, si tan murió era. Luego, ¿qué hace? Y su piel, ¿no? Cuero sacando, ya vistió a quién? Adán era Adán. ¿Puede despojar? Luego vistió, aquí adelante, puede poner adelante. Hacia adelante. Así Dios, ¿quién vistió? Dios, dice la Biblia. Según la Biblia, Adán, ¿él puso? No. ¿Quién puso? Dios puso. ¿El qué hizo? ¿El qué hizo? Nada hizo. Cuando Dios puso, ¿qué hizo él? Recibió. Cuando recibe, solo una carne. Así ha sido uno. Ya otra vez, un poco más al lado. Dios, ¿qué hizo? ¿El qué hizo? Recibió. Solo una carne. ¿Entiende, hermanos? Ya otra vez. ¿Dios qué hizo? Solo una carne. ¿Dios qué hizo? Uy, perdón. ¿Dios qué hizo? Adán, ¿qué hizo? Recibió todo lo que Dios hizo. Y solo una carne. Pero cuando Dios quiere vestir así, ¿qué hace? Adán le rechaza. ¿Le gusta así esa manera? Sí. Cuando le gusta acepta, pero cuando no le gusta, cuando quiere esa manera, Adán rechaza. ¿Ya puede vestir Dios? No se puede. Según la Biblia, muy sencillo es. Vistió. ¿Qué hizo? Él recibió. Cualquier manera, Dios puso, recibió. Aunque incómodo, Adán incómodo, está. Depende de recibir. ¿A quién recibe? ¿A quién? Usted desea ahora, recibirá su deseo, su manera. Va a unirse con Satanás. Pero usted recibe ¿de quién? De Dios, aunque sea bueno, malos. Ahí se une, serán solo una carne. Luego, uniendo con Dios, Adán, ¿qué vida lleva? Glorificando era a través de su vida, su cuerpo a Dios. Amén, hermanos. Sí, ese vestido es, según la Biblia, ese vestido, ¿qué es? ¿Ese vestido qué es?
Dios envió al mundo su Hijo, luego clavó en la cruz, luego vistió a nosotros. Amén. Perfecto era. Aún se ve, no es perfecto parece, pero Dios hizo perfecto, era perfecto. Pero la gente rechaza, ese Jesús era. Rechaza. Luego ellos mismos quieren cubrir sus pecados, defectos. Toda la vida traba. Luego destruye su vida. Pero ¿quién? Los que reciben. Los que reciben será sola carnes. ¿Usted también recibieron ese vestido? ¿Recibieron? Sí, por eso era. Ustedes han sido sola una carne. ¿Con quién? Con Dios era, con Dios. Dios nos dio, sí, la sangre de Jesucristo, limpiando todos. ¿Quién eso va a recibir? Recibiendo va a ser con Dios. Luego, recibir era recibir. ¿Qué recibir? La guía de Dios. Ellos son instrumentos de Dios. Ya esta noche, aquí dos actores, muchas gracias, aplauso. Sí, muchas gracias. Sí, esta noche hasta aquí y compartimos, terminamos. Sí, anuncio, hermanos, anuncio. Desde 1 al 4 de junio tendremos el la flota. Entonces, depende de su capacidad, pueden decidir. La fecha del evento empieza desde 1, luego hasta 4 de junio. Entonces, depende de habitaciones del hotel, diferente costo de entrada. Esa entrada todo cubre desde al aeropuerto hasta hotel, transporte, alimentaciones, luego y todo, ¿no? Entrada. Entonces, desde el primer día, ¿no? Hasta el día 4 de junio, 4 noches. Luego al día siguiente, 5 de la mañana, salir del hotel ahí en el centro. Salir el día 5 de la mañana, justo el día 5 es domingo, el domingo. Entonces, en la iglesia va a hacer culto de la mañana. Luego, después, desde la tarde y la noche, libremente puede retornar a sus casas. Sí, entonces, fuera de esa fecha del evento, quiere llegar, luego quiere pasear, entonces todo eso por su cuenta era aparte, ¿sí? Pero desde 1 hasta 4 de junio, eso dentro de entrada todo cubre, transporte, alimentaciones, entrada, luego habitaciones. Sí, ¿me hago entender todos, hermanos? Sí, entonces alguien quiere hacer turismo dentro del evento. Por eso creo que último día va a ser en el centro, en un teatro, un evento, y aprovechar en el centro, poco conocer. Así creo que está preparando. Pero no está seguro, ¿no? Cuando confirma y avisaremos. Entonces ahí va a llegar el Coro Gracia, aunque no es miembros completos. Coro Gracias, algunos miembros, luego Pastor Los Pa va a llegar. También hay programa, ahí va a inaugurar culto, templo de la iglesia de Argentina, como y por la visita del siervo. Luego también hay encuentro con el presidente de Argentina. Luego también último día es en el centro, un teatro, ahí estamos planeando. Entonces los hermanos pueden orar. Entonces mi persona yo viajaré poco adelantando. Mi esposa va a ir a Paraguay primero, que Paraguay también falta, ¿sí? Trabajadores. Entonces ahí mi esposa primero Paraguay, de Paraguay a Argentina, ahí encontraremos. Entonces, porque justo 3 países están realizando ese evento. Primero Paraguay, Argentina y Brasil.
Por esa razón los ministros también están viajando más antes, preparar, apoyar juntos. Luego también invitaremos, ¿no?, los pastores líderes. Hoy día también Pastor Marcelo, ¿no?, su matrimonio hasta un hermano joven de la Iglesia Generación de Fuego, ya se inscribieron, ya compraron vuelo, ¿no? Entonces ahí también Ribera Alta también, Sucre también. Muchos hermanos están, ¿sí?, inscribiendo, quieren viajar, ¿sí? Pero depende de su capacidad, ¿sí? Las informaciones están en la oficina. Por el pueblo quiere o por la flota, o sea, hay diferentes maneras. Luego tal vez sus familias, parientes están en Argentina, entonces conversando con su familia puede hospedarse allá en su familia que está en Argentina, también está bien, si no hay problema. Solo entrada es $50, ¿sí? Entrada $50, pero ahí en la casa de su familia, sus conocidos, ahí se puede y no hay problemas. Ya todos, ¿está bien? Sí, cualquier duda también en la oficina puede consultar. Luego también en Bolivia, ¿no?, este año también Dios está trabajando y bastante, ¿no?, los lugares que no hay sede de iglesia, pero recibieron la salvación. Entonces va a estar, Pastor André Huachani, entonces pronto va a viajar a Tarija y va a realizarse. Ahí también algunos hermanos recibieron la salvación en Tarija. También Potosí también sigue pidiendo, ¿sí? Ahí quiere que fundemos, enviemos sus siervos. No solamente ese lugar, varios lugares. También pronto va a realizar dentro de la cárcel, va a mostrar cantata navideña, ¿no?, película. Entonces desde La Paz empezando, todas las cárceles va a mostrar. Entonces ya confirmamos. Entonces ahí dentro de la cárcel también predicando el evangelio. Además también Cristo TV, ¿no?, los miércoles, hoy día, si antes de empezar el culto, 7 de la noche hasta 7:30, durante 30 minutos, estudio bíblico San Juan del Pastor Ospa. Luego los sábados, 6 de la tarde, está transmitiendo. Aunque los hermanos tal vez, ¿por qué eso hace mucho gasto? Pero yo de vez en cuando algunos pastores y conversando por CLF, nuestro pastor y Cristo TV sale, yo he visto, dice Pastor Ospa, dice, ¿usted ha visto el canal? Se ha visto. Entonces también escuchan testimonio de Caranavi también, los pastores y conocieron, era tu pastor saliendo en canal, dice, varios pastores ahora. Entonces así, conociendo en Bolivia el siervo de Dios, cuando aquí llega en Bolivia, va a impactar, era ese siervo predicando el evangelio, todos los pastores, personas van a escuchar. Según esa esperanza, nosotros estamos avanzando por la fe. Claro, necesitamos apoyos, ofrendas, por eso los hermanos también desean participar, aunque no soy pastor, pero a través de ofrenda quiere apoyar, entonces ofrenda para evangelización. Ahí a Foli, ofrendando ese dinero, especialmente usaremos para evangelizar. Y también domingos, 7:30, culto dominical del Pastor Ospa, espiritual, ¿sí? Entonces, hasta que establezca completamente aquí en Bolivia, nosotros transmitimos, ¿no?, virtualmente la prédica dominical con Pastor Ospa los domingos 7:30. Entonces los hermanos pueden aprovechar, invitar a nuestra familia, conocidos. También está abiertas inscripciones para los niños, academia de fútbol, ballet, luego danzas. A través de eventos y enseña, aprende, ¿verdad?, no doblar. Luego unir era unir. Para unir con otros compañeros debe doblar. Unir, unión era. No se puede hacer según su manera, como instructor, maestros, luego guiando. Sí, por eso nosotros a través de academia queremos enseñar hasta la vida de creencia. Y también, como nosotros ya decidimos ofrenda decidida, hermanos, porque ustedes también están pensando, ¿no?, luego orando ante Dios. Entonces ahí en la oficina Alfoli tiene un papelito. Aquí puede anotar, ¿sí?, cuando decide ofrenda decidida, un monto nosotros hablamos de Achachicala, ese lugar. Última reunión, ¿sí? Entonces nosotros queríamos bajar
pero el dueño al revés quería subir. Era. El tiempo también quería alargar y al revés quería reducir, máximo 6 meses. Entonces nosotros ya no más, nosotros 1.100.000 nada más, no se puede. Luego 1 año sí. Entonces esa información va a hablar con su familia, luego va a responder. Entonces los hermanos también, si pido sus oraciones, luego también, si nosotros ese monto era, nosotros 1.100.000. Entonces ese monto ofrenda decidida, pensando a Dios, puede anotar qué montos, dólares bolivianos, luego nombre tal. Si luego pertenezco en qué zona, zona 2 o no, aunque no sabe número de zona, pero mi guía nombres. Luego orando a Dios, Dios ya da efectivamente, cuando mete al folio, ahí sin nombre. Entonces algunos también solamente número de zonas, luego no recuerda número de zona, guía, nombre, ¿sí? Luego eso nomás y pone. Entonces algunos también, ¿sí? Y puso su nombre, ¿sí? Esta vez no hay problema, algunos sí puso. Entonces no hay problema esa parte. Entonces según esa manera nosotros estamos haciendo ofrenda decidida. Entonces los hermanos hasta ahora como unos 30 hermanos ya decidieron. Luego algunos ya poco a poco recibiendo de Dios ofrendando. Todo ese monto juntando, si nosotros y queremos comprar. Entonces los hermanos también orando pueden y preparar. Ya último también, ¿sí? Cochabamba también está, ¿sí? Ya compró. Entonces ahí también poco faltas. Entonces los hermanos también para iglesia Cochabamba pueden orar, si pido, ¿no? Si no solamente Cochabamba, ahora Santa Cruz y Palma Verde está construyendo. Iglesia Montero también, ¿sí? Entonces varios lugares yo veo Dios ahora, sí, guiando, trabajando. Necesitamos sus oraciones, sus apoyos. Entonces esa noche hasta aquí compartimos y voy a orar, luego terminamos. Después de orar mi persona, 2 en 2 y pueden orar, ¿sí? Los hermanos que están participando en sus casas también, después de orar mi persona, pueden orar 2 en 2. Dios Padre, esa noche escuchando tu palabra, en verdad nosotros si descarriamos y alejamos, separamos de Dios por nuestros deseos. Mientras viviendo según nuestros deseos, nuestras maneras, como hemos sido como un instrumento de Satanás. Aparentemente trabaja, gana, come, disfruta, estudia, pero mientras está separado de Dios, somos recibiendo el pensamiento de Satanás. Dios Padre, esa noche verdad, si fuimos engañados por mi deseo, mi pensamiento, luego unimos con este Satanás como instrumento de Satanás. Un tiempo está bien, pero un tiempo también llega dolores, miedos, sufrimientos. Lejos de Dios, como ese engaño de Satanás, va a exhortar, va a castigar, va a maldecir, va a voltar. Ahí engañando, aceptando, temblando, con miedos, escapándose, escondiéndose de Dios, de la iglesia de siervo hemos vivido. Pero ya cansamos, no queremos vivir, queremos arrepentirnos. Luego queremos unirnos con usted, con Dios, recibiendo su palabra, su guía. Usted es mi Señor, usted es mi Padre verdaderos. Dios Padre, en verdad somos más necios, somos más malos en el mundo. Pero ¿por qué usted ama tanto a nosotros? Dando su Hijo Jesucristo, matando, crucificando en la cruz. Nos ha dado esa justicia, vistió a nosotros. Sin nada era nada. Dios Padre, esa noche agradecemos
Luego en Bolivia hemos visto Dios cómo está abriendo en gran manera, cómo está trabajando grandemente. Necesitamos más seminaristas, más diáconos, más ancianos, más ministros, también más apoyos, obreros. Creemos Dios va a enviar. Esa noche también algunos hermanos, si tal vez sigue viviendo con deseo, pensamientos, alejado de Dios, tal vez tienen miedos, escondiéndose de Dios, de la iglesia de siervos. Tenga misericordia. Dios siempre, su brazo está abierto, arrepintiéndose, luego recibiendo de Dios su palabra. Nuevamente, Dios abrazándose. Dios va a trabajar grandemente. Esa noche todos los hermanos orando a Dios. Dios va a escuchar. Dios es nuestro Señor verdadero. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esa noche hasta aquí terminamos, ¿no? 2 en 2 y oraremos luego libremente, compartir.